están, hermanos? Dios les bendiga. Buenos días a cada uno de ustedes. Estamos listos para poder tener el devocional, el tiempo con Dios. Y los versos que tenemos para el día de hoy son Romanos capítulo 3, desde los versos 21 al 31. Y vamos a ver qué dice los versos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y a gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Queridos hermanos, queridos amigos, Pablo está aquí revelando el corazón de la obra redentora de Jesús. Está revelando el acto supremo del sacrificio de Jesús. Verán, hermanos, quiero contar una pequeña historia nada más para poder entender acerca de lo que Pablo está hablando a los judíos en Roma, hablando a toda la iglesia de Roma. En cierta ocasión dice que había dos hermanos, uno de ellos había asesinado a un hombre y tenía las ropas manchadas de sangre. Había regresado a su casa sin saber qué hacer, porque sabía que había cometido un crimen. Y producto de este crimen tenía que ser apresado, juzgado y condenado. La policía ya había dado con el domicilio. Y el hermano de este homicida, al ver la situación en la que se encontraba su hermano, le dice: sácate la camisa, sácate el pantalón manchado de sangre y cámbiate ropa. La policía ya estaba en camino, y lo que hace es el hermano coge la camisa de sangre, coge el pantalón lleno de sangre y se los pone él. Llega la policía y encuentra al hermano inocente con las ropas ensangrentadas. Lo apresan, lo llevan, lo juzgan y lo condenan. La Biblia dice que todos hemos pecado y que somos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno solo. Eso enseña la palabra de Dios. Y es verdad, porque si nos analizamos, si nos autoanalizamos, queridos amigos, queridos hermanos, el pecado mora en nosotros.
La concupiscencia mora en nosotros. Y si tuviéramos que rendir cuentas, si tuviéramos que presentarnos delante de Dios para que Él pueda juzgarnos, seríamos encontrados culpables y seríamos sentenciados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Y es lo que Pablo está diciendo. Jesús vino a este mundo, tomó forma de hombre, cargó con los pecados del mundo, fue llevado a una cruz, fue crucificado y fue juzgado en esa cruz, no solamente por los hombres, sino por Dios mismo. Y toda la justicia de Dios cayó sobre Jesús. Ahí fueron pagados los pecados de la humanidad, mis pecados, los pecados que cada uno de nosotros cometimos en la cruz del Calvario. Jesús era un hombre inocente. Jesús era Dios, no había cometido pecado. Nosotros sí. Por eso es que Pablo dice, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, y las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Él tomó nuestro lugar. Hay una palabra que es la justificación. Pablo dice, ellos somos declarados justos. ¿Por qué somos declarados justos? Porque nuestros pecados fueron juzgados en la persona de Jesús. Al ser juzgados, al haber pagado ya el precio, al haber sido condenado Jesús, al haber recibido el castigo, ese pecado ya fue pagado. Y es por esa razón que Dios, a través de la sangre de Jesús, mira nuestra vida como una vida justa. Nosotros no hemos hecho nada para obtener eso. Lo hemos recibido gratuitamente. Jesús fue a la cruz voluntariamente a tomar nuestro lugar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Qué maravilloso. Esto es el corazón quizás del Evangelio. Que Cristo tomó mi lugar, que Cristo tomó nuestro lugar y fue a la cruz del Calvario a recibir el castigo que era para nosotros. Qué maravilloso. Qué maravilloso es esto. Pablo sigue diciendo, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. ¿Saben qué, hermano? Nadie puede hacer algo. O sea, nadie puede hacer algo lo suficiente como para decir, yo me gané la entrada al cielo. Nadie, porque no es por obras. Uno no puede hacer obras para poder ganarse el reino de los cielos. Uno entra al reino de Dios por mera gracia, porque Jesús pagó nuestros pecados, porque Jesús fue a la cruz en nuestro lugar, y a través de Jesús es que nosotros obtenemos esa salvación. A través de Jesús se restablece la comunión que tiene el hombre con Dios. A través de la sangre de Cristo es que mis pecados son perdonados. Entonces puedo ser llamado hijo de Dios, puedo entrar a la vida eterna, puedo disfrutar de esa vida gloriosa que Dios ofrece a través del sacrificio de Jesús. Y lo que dice aquí, porque todos podemos, dice, ofreció a Jesús como sacrificio, y las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Es necesario creer en este sacrificio, es necesario reconocer nuestros pecados, es necesario reconocer que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que gracias a ese sacrificio es que nosotros somos llamados justos. No hemos hecho nada para ganárnoslo. No podemos hacer nada para merecerlo. No podemos hacer nada para poder reclamar esa salvación. Es por gracia. Es por pura gracia que esto se nos ha entregado. Verso 28 dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley, no por obras. Después de esto, de todo esto, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Por supuesto.
Claro que sí, hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Verán, las obras no nos van a llevar al cielo. No por ser una buena persona yo voy a ir al cielo. Lo que me lleva al cielo es haber aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz por mis pecados y recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, declarar que Él es mi Salvador. Eso es lo que dice Pablo, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿quiere decir que ya no necesito obedecer los mandamientos? ¿Ya no necesito obedecer la palabra de Dios? No, al contrario, vamos a demostrar que de verdad Jesús, que de verdad Dios vive en nosotros a través de nuestro deseo, a través de la obediencia que nosotros ejerzamos a la palabra de Dios, a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. En esto vamos a demostrar que verdaderamente somos salvos. Filipenses 2:12 dice en la parte B: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esforcémonos por demostrar los resultados de nuestra salvación, de la salvación que ha llegado a nuestra vida. Esforcémonos, ¿no? Y demos gracias a Dios por esa salvación, por ese don tan grande y maravilloso que nos ha dado. Pablo le está diciendo esto a los judíos que querían hacer creer que el cielo se alcanzaba por obras, y no es así. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu gracia y misericordia, por tu perdón, por tu sacrificio. Gracias. Ayúdanos, Señor Dios mío, a andar conforme a tu voluntad, conforme a tus preceptos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, conmigo será hasta otra oportunidad. Bendiciones.